Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy vamos a tener una plática referente a preguntas y respuestas. Ese va a ser nuestro tema de hoy. O sea, hacemos las preguntas y después de las preguntas, después de cada pregunta, vamos a dar una respuesta a situaciones o a cosas que algunos ya saben, algunos no saben, pero esto se trata de que juntos aprendamos un poco de la Sagrada Escritura, Biblia, y que todo sea para la gloria y la honra de Dios. Antes de iniciar, reciban un saludo desde aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez. Como usted ya sabe, el canal se llama El Mundo Cristiano, donde usted puede suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir los enlaces de mis videos para que juntos crezcamos en el nombre de Jesucristo. Bien, sin tanta palabrería, pasamos a lo siguiente, abriendo nuestra escritura en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, o de todas las cosas. Siempre que usted quiera saber algo referente a lo que sucedió en la época de Cristo, después de Cristo y antes de Cristo, lo recomendable es que usted siempre lo busque y lo analice a través de la Escritura. Búsquelo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Usted va a encontrar la información que usted necesita sobre todas sus dudas dentro del cristianismo. Algo muy importante que a la Escritura ni se le puede quitar ni se le puede agregar. Y cuando alguien predica o habla o da una enseñanza de la Escritura, solo tiene que hablar de lo que diga la Escritura. No tiene por qué inventar ni suponer ni nada por el estilo. Solamente va a hablar y enseñar y a creer en lo que diga la Escritura. Si la Escritura dice que hay un abismo donde hay cadenas de oscuridad, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que yo voy a decir. Pero yo no me voy a poner a inventar y decir que hay un abismo, cadenas de oscuridad, pero que también hay un lugar donde hay lumbre, hay fuego, o hay un lugar donde está el demonio, otro lugar donde están las almas perdidas. O sea, a poner a hacerme cuestionamientos o decir cosas que no están escritas en las Escrituras. Sea poco o sea mucho, pero siempre debe ser lo que diga nada más la Escritura. No que hay muchas cosas que no fueron escritas en la Biblia, que supongamos que esto, que aquello, no. Pero es que lo que no está escrito ahí, pues mejor ni meterse en cuestionamientos o en supongamos. Ese es uno de los ideales que yo tengo, solamente creer lo que diga la Escritura. Entonces, hoy vamos a analizar 4 preguntas que van a tener 4 respuestas. La primera pregunta aquí es: ¿cuántas ciudades fueron destruidas por la ira de Dios cuando nuestros enseñadores a través de la Biblia nos dicen que fue Sodoma y Gomorra, que es de lo que más se habla? La pregunta es esa: ¿cuántas ciudades fueron? Si yo nada más le hablo de Sodoma y Gomorra, usted me va a decir, no, pues son 2, Sodoma y Gomorra. Pero muy pocos predicadores dicen que no nada más fueron 2 ciudades. Ahí le va la respuesta. La respuesta son 4 ciudades las que fueron destruidas por fuego, por la ira de Dios, ya que la concupiscencia, la maldad, el homosexualismo, el lesbianismo y toda especie de depravación sexual llegó ante la presencia de Dios como algo muy desagradable que no soportó
y dijo: si esta gente no se arrepiente, los voy a consumir por fuego. A pesar de que él mandó a sus ángeles a que dieran una voz de advertencia y solamente Lot fue rescatado, nadie quiso entender que esos ángeles estaban ahí con el propósito de destruir esas ciudades. Lo que esa gente, como eran de ciertas desviaciones, lo que querían era tomar a los ángeles y poseerlos como cualquier hombre material. A pesar de que Lot le había dicho: le doy a mis hijas vírgenes, pero dejen a estos varones, aquellos varones decían: no, es que no queremos a tus hijas vírgenes, lo que queremos a esos varones tan hermosos que están ahí, o sea, los ángeles. Entonces, vemos que era tanta la depravación que por esto Dios determinó que los iba a destruir por fuego. Ahora, la respuesta: 4 ciudades fueron destruidas por fuego, que son Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Sodoma y Gomorra como 2 ciudades grandes y como Adma y Zeboim como 2 ciudades pequeñas. ¿Dónde lo dice esto? En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23, dice lo siguiente: fuego y azufre y sal fue abrasada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en esta destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, las cuales destruyó Jehová en su furor y en su ira. Ahí está la respuesta: 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. ¿Dónde lo dicen? En Deuteronomio 29, 23. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, número 2, dice: ¿fue una ballena la que tragó a Jonás cuando en aquel mar embravecido aquellos varones, por miedo de que su barco se destruyera o se hundiera, tiraron a Jonás al agua, estando claro y consciente Jonás de que él era el culpable porque estaba desobedeciendo a Dios y que tenía que ser así? Jonás pensó que una vez que lo tiraran al agua, ahí se iba a morir ahogado y ya se acabó todo. Pero Dios, dice la Escritura, que tenía una sorpresa para Jonás. La misión de Jonás tenía que ser cumplida porque Dios así lo estaba requiriendo, quisiera o no quisiera. ¿Y qué era lo que quería Dios? Que fuera a Nínive a notificarles, a avisarles que iban a ser destruidos a causa de la maldad, de toda concupiscencia, a causa de la idolatría y de la adoración a dioses ajenos y toda maldad. Entonces les iba a mandar esa advertencia por medio de Jonás. Jonás se rehusaba a ir. Cuando Jonás fue a cumplir con esa misión, nos damos cuenta que esa gente de Nínive hizo lo correcto, hizo todo lo contrario a lo que hizo Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Esas 4 ciudades no se arrepintieron más. Nínive, al escuchar el mensaje durante 40 días y 40 noches por parte de Jonás, enviado por Jehová de los ejércitos, por nuestro Dios Todopoderoso, ellos recapacitaron, se arrepintieron, se humillaron, hasta hicieron ayuno, pidiendo misericordia y clemencia a Dios, y Dios los perdonó. Pero vamos ahora a la respuesta de la pregunta. ¿Fue una ballena la que tragó a Jonás, como nos los pintan, como nos los han enseñado, y hasta dibujan una ballena? Eso es incorrecto. Como yo le decía antes, vamos a hablar lo que la Biblia dice. En las profundidades del mar antes pudieron haber existido muchos animales enormes, grandes. Y no es que yo esté creyendo en la época de los dinosaurios, porque eso no lo dice la Biblia. Pero sí podemos creer que antes tanto la raza humana como los animales eran más hermosos, más frondosos, más grandes, más llenos de vida. Entonces, tanto en las profundidades del mar como en la tierra, podría ser que había animales enormes, animales grandes. En este caso, lo que se acercaría más a una ballena, hay tiburones que miden hasta 3, 4, 5, hasta 7 metros. Hay ballenas de esa magnitud. Hay serpientes marinas que también miden esa longitud y son grandes, gordas. Entonces,
La escritura no dice que fue una ballena, la escritura dice que fue un gran pez. Vámonos a la escritura. Vamos a buscar primeramente en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 17 dice lo siguiente. Porque Jehová tenía preparado, ya sabía lo que iba a hacer Jonás. Dice, un gran pez. ¿Se da cuenta? No está diciendo una ballena, o un tiburón, o un reptil. Jehová ya tenía preparado un gran pez, un pez enorme, grande, para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Esto nos lo confirma en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40 del Nuevo Testamento. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, no dice ballena, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si nos desviamos tantito, ahí dice en el corazón de la tierra, quiso decir en los abismos, en las profundidades del abismo, en las profundidades de la tierra, donde muchos dicen, no, que la Biblia dice que Jesús estuvo allá en los infiernos. No, tampoco. La Biblia dice que Él estuvo en el centro de la tierra, en los abismos, donde había almas encarceladas en prisiones de ¿qué? No de lumbre, en prisiones de oscuridad. Entonces, ahí si usted lee la historia de Jonás, Jonás dice que oró dentro de la ballena y dijo, Señor, es que siento que estoy metido aquí en el Seol. ¿Sí? Entonces, Seol significa, esa es una palabra hebrea, pero que ya significa en griego, significa Hades. Y Hades, la interpretación de Hades es abismo o lugar de oscuridad. Entonces, Jonás, ¿qué lo quiso decir? Señor, me siento en el abismo, me siento en la oscuridad. ¿Sí? Y de aquí, de lo más profundo de este abismo, de esta oscuridad, yo te clamé y tú me escuchaste. Es lo que dijo Jonás en la historia de Jonás. Entonces, así como estuvo en el centro de ese abismo, en el centro de esa ballena, así simbólicamente hablando, así va a estar 3 días y 3 noches nuestro Señor Jesucristo en el centro, dice, de la tierra, en el centro de los abismos. Tampoco dice infierno. Bien, entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Fue una ballena la que tragó a Jonás? Incorrecto. La escritura dice que fue un gran pez y nada más. No tenemos por qué inventar más. Bien, nos vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Sí o no? Yo te diría que la escritura dice que sí hay un imposible para Dios, pero hemos leído en la escritura que dice que nada hay imposible para Dios. Entonces, si no le ponemos atención, nos podríamos ahora sí que confundir de alguna manera pensando que la escritura se contradice, pero no. Donde la escritura dice en Lucas 1:27, porque nada hay imposible para Dios, se está refiriendo que delante del poder de Dios no hay cosa imposible. Él puede hacer un mundo entero en un día o en unos minutos. Él puede hacer un cuerpo humano en segundos o en minutos. Él puede hacer cualquier cosa o destruir cualquier cosa, por muy grande que sea. Puede destruir la tierra, puede destruir hasta los gigantes que existieron antes en el Antiguo Testamento, hasta con un soplido. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que todas las cosas. Él es el todopoderoso creador de todas las cosas. Por esta razón, para Él no hay nada imposible físicamente hablando. Pero de acuerdo a su palabra, lo imposible que para Dios es que Él mienta. Porque dice la Escritura que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Dónde dice que es imposible que Dios mienta? En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18. Porque hay un imposible para Dios, dice, y es que Dios mienta. ¿Qué significa esto? Que no pasará ni una jota, ni una tilde de la Escritura que fue inspirada, ¿sí?, por el Espíritu Santo de Dios,
hacia los santos hombres que las escribieron, no pasará nada que no sea cumplido. Si Él dijo a través de nuestro Señor Jesucristo que nos ofrece salvación y vida eterna, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que hay una destrucción eterna, un juicio eterno, de condenación eterna para los que no crean en Él ni en Jesucristo su Hijo, también lo va a cumplir. Porque Él es fiel a sus promesas y Él cumple lo que promete y Él cumple todas sus palabras, ¿sí?, que están escritas. Ahora, por algo dice ahí, cielo y tierra pasará. O sea, ¿qué significa eso? Pasará. El cielo desaparecerá. La tierra desaparecerá. El mar ya no será más. Y todo el infinito no será más, dice la Escritura. Pero su palabra, aún estando allá con Él, se seguirá cumpliendo al pie de la letra. Entonces, es lo imposible para Dios que Él mienta. Él no miente. Si Él dijo que hará, Él lo hará. Bendito es el Señor. Eso entonces, la pregunta fue, si hay un imposible para Dios, sí. ¿Cuál? Que Él mienta. Porque Dios es fiel y verdadero. Dios no miente. Bien, nos vamos a la última pregunta, número 4. Y con esta cerramos. La número 4 dice: sabemos que hay 3 pecados imperdonables. ¿Cierto o falso? De acuerdo a la Escritura, es cierto. Y podría haber más pecados imperdonables, pero hoy vamos a hablar de 3 nada más, 3 pecados imperdonables, que no alcanzan perdón jamás. Número 1. Los que voluntariamente se dejen sellar cuando venga la gran tribulación y todavía estén o estemos sobre esta tierra, y que voluntariamente, por miedo a no ser ahora sí, matados, ultrajados, o a no comer o qué sé yo, voluntariamente se dejen sellar, dice que será un sello en la mano derecha o en la frente, será el sello de la bestia, el anticristo, como una marca donde ya te hace parte de la propiedad de la bestia o del diablo. Del momento que las personas van a ser selladas, ese sello les va a dividir por completo de la presencia de Dios. En ese momento que la persona sea sellada en la mano o en la frente, sus nombres se estarán siendo borrados del libro de la vida. Mientras y esto no pase, todos los nombres de las personas están escritos en el libro de la vida hasta el día que se arrepienten y ascienden o ascendamos a la presencia de Dios. Pero si antes de ascender a la presencia de Dios moriste en pecado y no arrepentido y no aceptaste a Cristo y no caminaste de la mano con Él, definitivamente el pecado te aparta de Dios y tu nombre de ese momento es borrado y es pasado a los otros libros. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida será encontrado en los otros libros, y los otros libros son, los que aparezcan en los otros libros son para ser enjuiciados, para el castigo eterno. Entonces, pero mientras no se dejen sellar, tienen la oportunidad que si se arrepienten y se entregan a Dios, la libran. Desde el momento que se dejaron sellar, es como ya pasan a ser propiedad del diablo y todos sus demonios, con ese sello en la frente o en la mano. Es como el sello del Espíritu Santo en los cristianos, es la marca para el día de la redención. Todos los que estén sellados por el Espíritu Santo de Dios serán arrebatados o serán resucitados. Mas los que no tengan el sello del Espíritu Santo serán dejados. Es lo que dice la Escritura. Entonces, la pregunta fue ahí, ¿pecado imperdonable? Sí, es un pecado imperdonable, que te deje sellar en la mano o en la frente, con el 666 que vendrá en el proceso de la gran tribulación. Número 2. Una persona que atenta contra su vida, matándose por ahorcamiento, tirándose de un puente, tomando la decisión de acabar con su vida personalmente,
esta persona es considerada como homicida y como alguien que está destruyendo el templo de Dios, porque nosotros somos templo y morada para el Espíritu de Dios, y si nosotros atentamos contra este cuerpo es atentar contra algo que es de Dios, que no es de nosotros y que Dios lo creó para un fin y un propósito de Él. Aunque no seamos cristianos, aunque seamos del mundo, pero ahí está, eso tú no lo puedes destruir, porque el único que tiene la autoridad para destruir estos cuerpos y destruir nuestras almas en los abismos o en un lugar de tormento se llama Jesucristo y el Dios Padre Todopoderoso. Entonces, si tú tomas la decisión de acabar con tu vida, personalmente, aunque después de muerto clame tu alma y pida misericordia, ya no habrá misericordia, porque la misericordia de Dios está mientras estás en vida. Tú puedes pedir perdón. Puede ser un sicario, puede ser un homicida, puede ser que hayas matado mucha gente en la guerra, puede ser lo peor. Pero si en vida, antes de morir, tú te arrepientes y entregas tu vida a Cristo, Él te perdona, porque dice que la misericordia de Dios a través de Jesucristo no tiene límites ni barreras, ¿sí? Él perdona todos los pecados. Los únicos pecados que no perdona, que son graves, son estos que te estoy comentando en este momento. El primero que te comenté y de que tú personalmente te quites la vida, estás cumpliendo un requisito de homicida, te estás convirtiendo en homicida. Y en Apocalipsis 13:16, ahí dice que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Dice también en 1 Corintios 6:9 lo mismo, que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es un pecado imperdonable delante de Dios que tú te quites la vida. Es un pecado que no puede tener perdón, porque ya después de muerto no te puedes arrepentir y Dios no te va a perdonar ese homicidio, esa destrucción. En la Escritura dice: ay de aquel, dijo el Señor, que destruyere este cuerpo, este templo, porque Dios también lo destruirá a él en el día postrero. Así dice la Escritura. Entonces, esa decisión no nos corresponde. El único que tiene la autoridad, como se los dije antes, de darnos vida o darnos muerte, se llama el Dios Padre Altísimo, Todopoderoso, y nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el cual recibió toda esa potestad de que en Él está la vida. Él es la resurrección y la vida, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ese fue el número 2, pecado imperdonable. Así que tú no puedes tomar esa decisión de quitarte la vida. Y el último, número 3, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Esa es la número 1 de todas. La blasfemia contra el Espíritu Santo nos lo dice ahí en Mateo 12:31 y en Marcos 3:28, que todo pecado, dice, será perdonado a los hombres. Puedes blasfemar en contra de Jesucristo, puedes blasfemar en contra de los ángeles, puedes blasfemar en contra mía, en contra de tu prójimo, en contra de lo que quiera, y si más tarde te arrepientes, recapacitas y te humillas y te entregas, hay perdón. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo directamente, este no alcanza perdón, dice la Escritura, ni en esta vida ni en la otra. Así lo dice en esas 2 porciones bíblicas que te cité. Punto número 1. ¿Cómo puedes blasfemar en contra del Espíritu Santo? Lo que pasó con los fariseos, con aquellos que lo juzgaron. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, echaba fuera demonios, sanaba enfermedades, levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, lengua a los mudos, hacía milagros, apoyado por nuestro Dios Padre, ¿sí? Entonces, ¿y qué decían aquellos? Por espíritu de demonio, ¿sí? Es que tú sanas y es que tú haces lo que haces. ¿Por qué es imperdonable? Nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión: porque las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, mas mi Padre que está en mí es el que hace toda la obra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sujetándose a la voluntad de nuestro Padre,
Él invocaba y decía que se haga, sé sano, sé salvo. Pero el que hacía la obra era el Espíritu Santo de Dios que estaba dentro de él, que el Espíritu Santo viene a ser nuestro mismo Dios Padre, el cual lo engendró el cuerpo llamado Jesús en el vientre de María, y dijo la Escritura, y será llamado Hijo del Altísimo, y será llamado Hijo de Dios. Él fue formado en el vientre de María por el Espíritu Santo ¿de quién? El Espíritu Santo de Dios. Bueno, el Espíritu Santo de Dios es el mismo Dios, y por esta razón, si blasfemas contra Jesucristo, puedes alcanzar perdón si te arrepientes. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, estás blasfemando contra el mismo Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nosotros y Creador de todas las cosas. Estás blasfemando contra la máxima autoridad, el Espíritu Santo de ¿quién? De Dios. Entonces, por eso es imperdonable. Y aquellos decían, no, que por espíritu de demonio echas fuera demonio. ¿Y quién hacía la obra? El Espíritu Santo. Entonces, por eso era imperdonable esa blasfemia en contra del Espíritu Santo. Otra forma de blasfemar en contra del Espíritu Santo es aquellos que se llaman ateos, que deniegan y rotundamente no creen en Dios. Dicen que Dios no existe. Otros que no creen en Dios son aquellos de las teologías terrenales que dicen que somos parte de la evolución y que somos descendientes de un mono, y todas esas ignorancias que dicen, a pesar de que son gentes muy letradas, muy preparadas, pero en ellos emana esa ignorancia, porque realmente si leyeran la Escritura dice que nosotros venimos por la creación de la bendita y hermosa mano de Dios, la cual creó y formó al primer hombre sobre la tierra, tomándolo del polvo y poniendo el soplo o el espíritu de vida en él. Y a partir de ahí empezó a existir la evolución de la raza humana, teniendo como padre principal a Adán hasta la época actual. Entonces es muy diferente. Entonces, pero estas personas no creen en Dios, no creen en que Dios fue, en la existencia de Dios. Entonces, no creer en la existencia de Dios es una blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios, y esto tampoco alcanza perdón jamás. Hay otros que hacen pacto con el demonio. Hay personas que hacen un pacto de sangre, hasta se cortan. Esas sectas satánicas que hasta se cortan y hacen pacto de sangre. Un pacto no se puede disolver si no es por medio de la muerte. Y del momento que esas personas hicieron un pacto con sangre o mataron a otras personas y en un altar echaron sangre y un pacto directo, esas personas tampoco pueden alcanzar perdón, porque ellos ya entregaron su vida al diablo, al demonio. Hay muchos brujitos mentirosos y que yo soy, hay muchos que se dicen ser hechiceros, ser brujos, pero aún si se arrepienten, alcanzan perdón. Los que no alcanzan perdón son esos pesados, que se van directo con el demonio y hacen un pacto con él, un pacto con sangre. Estos tampoco alcanzan perdón de Dios. Entonces, la última blasfemia contra el Espíritu Santo que le puedo mostrar. Hay un personaje que no les voy a decir nombre, pero que se dice ser profeta, y dice a sus seguidores, que en su iglesia, porque es pastor de una iglesia o supuestamente es profeta de una iglesia, dice que el Espíritu Santo es una mujer. Esa también es una blasfemia, el que esa persona diga que el Espíritu Santo es una mujer, porque está viendo las cosas de manera material, interpretando las cosas de manera material, y está cayendo en una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Comparar el Espíritu Santo con cualquier cosa terrenal es una blasfemia como esa, que este hombre dice que el Espíritu Santo es una mujer, que el Señor lo reprenda. Otros comparan al Espíritu Santo con una paloma. Cuando Jesús fue bautizado y descendió una paloma sobre él, fue un símbolo, no porque realmente la paloma fuera el Espíritu Santo, fue un símbolo, una representación de que estaba siendo ungido por el poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial, de la presencia de Dios. Fue lleno, fue ungido. Entonces, pero eso no quiere decir que dentro de él andaba una paloma o que en su cabeza andaba una paloma. Fue un símbolo que apareció, y así como apareció, se esfumó.
pero realmente el poder no era en la paloma, sino que nada más fue un tipo y sombra del Espíritu Santo. Ahora, yo analicé en las redes sociales un video, no sé si en Brasil, no recuerdo exactamente, en una iglesia donde agarran una paloma, que la tiene la pobrecita paloma hasta enjaulada, y se la tallan en la cabeza a las personas y le dicen, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, y le tallan la paloma que hasta las plumas le tumban a aquella pobre paloma, a aquel animal. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Comparando al Espíritu Santo con ese animalito que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces, ahí están de esa manera blasfemando en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se manifiesta así, que te quieran meter una paloma a fuerza en la cabeza. Eso es una ignorancia muy grande. Y hay muchas personas que comparan al Espíritu Santo. Hay unos que dicen que el Espíritu Santo solamente es la fuerza activa de Jehová. Hay otra religión. Y que es como una electricidad que corre por aquí, que corre por allá, pero que hasta ahí nada más. Esos también están blasfemando en contra del Espíritu Santo. Entonces, ahora ya lo sabes. Ahora ya sabemos cómo prevenirnos, cómo cuidarnos. Ahora ya sabemos cómo defendernos cuando nos digan algo que nosotros ya investigamos, que ya sabemos. Entonces yo ya no me voy a extender más. Lo voy a dejar con este mensaje para que usted lo analice. Y le voy a pedir, antes de despedirme, que se suscriba a mi canal. Apóyeme suscribiéndose a mi canal para que yo pueda seguir creciendo y así todo sea para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta el próximo video.